tenemos el siguiente problema de aplicación de conceptos, ¿verdad? De lo que es la primera ley y las sustancias puras, ¿verdad? Dos tanques rígidos y térmicamente aislados están conectados por una tubería con una válvula. Está acá. El tanque A contiene 0,6 kg de agua, 300 kPa y 300 grados centígrados. El tanque B tiene un volumen de 300 litros y contiene agua a 600 kPa con una calidad de 0,8. La válvula es abierta y el agua de los dos tanques alcanza un estado uniforme, admitiendo el proceso como adiabático determine la presión final. Bueno, entonces tenemos el tanque A, la masa de 0,6, la presión en el tanque A 300 kPa, que corresponde a una temperatura de saturación de 133,5 y la temperatura a 300 grados centígrados. O sea, en el tanque A tenemos un vapor sobrecalentado. El tanque B, volumen 0,3 metros cúbicos, presión en B 600 kPa, correspondiente a 158,85 grados centígrados de temperatura de saturación con una calidad de 0,8. Para el tanque A, ¿verdad? Nos vamos a la tabla A5 y tenemos los valores. VDA 0,8753 metros cúbicos sobre kilogramo, energía interna en A 2806,7, entalpía, ¿verdad? Y por lo tanto tenemos el volumen A, que es 0,52 metros cúbicos, ¿verdad? Que se da dividiendo la masa por el volumen específico. Para el tanque B tenemos el valor de V sub F del líquido, ¿verdad? El V sub F G, ¿verdad? Que es 0,3157, ¿verdad? Y el título que es 0,8. Nos da el valor de V sub B igual a 0,2528 metros cúbicos sobre kilogramo. Teniendo el valor de volumen específico B y el valor de B que es 0,3 metros cúbicos, calculamos la masa de B que es 1,1868. Por lo tanto, la energía interna del tanque B es mu, la energía interna del líquido más X por la energía interna, ¿verdad? De la diferencia gas-líquido, que nos da 2187,9 kJ sobre kilogramo. Bueno, después aplicamos la primera ley y ¿qué tenemos? Q menos W es igual a delta U. Aquí no existe ni calor, ¿verdad? Ni trabajo, porque se dice que los tanques son aislados, por lo tanto U sub 1 es igual a U sub 2. Calculamos la energía interna 1, que es la suma del aporte del tanque A más el aporte del tanque B, ¿verdad? Nos da 4280,6. Y del 2, ¿verdad? Tiene que ser igual, la energía del estado 2 tiene que ser igual al estado 1, ¿verdad? Entonces, en el 2 es 4280,62 dividido la masa total, ¿verdad? Que es 1,18 más 0,6. Nos da 716,711. Por lo tanto, este valor es un valor intermedio entre la energía interna del líquido saturado 669,72 y del vapor saturado seco, ¿verdad? 2566,8 y la presión final es 600 kPa.